Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Hablamos de, un ciclo de debates puesto en marcha por el Instituto de España junto a las academias. En esta ocasión, el tema en torno al que girará la conversación es el futuro del cine ante las plataformas. Y contamos para ello con Arantxa Aguirre y Jerónimo José Martín. Yo soy César Coca, periodista, toda mi carrera profesional ha transcurrido en el diario El Correo del Grupo Vocento y llevo casi 30 años dedicado al periodismo cultural. Arantxa Aguirre, madrileña, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En una veintena de títulos, entre cortos, medios y largometrajes, se ha detenido en la danza, la música clásica, el teatro y otras disciplinas artísticas, lo que, sumado a su gran interés por Pérez Galdós, revela una personalidad poliédrica que ha sabido aunar el cine con todo ello. Ha ganado premios en festivales en Chile, Australia, Sudáfrica, Holanda, más cerca también en Seminci, en la Seminci de Valladolid, y 2 de sus trabajos han sido nominados a los Goya. Jerónimo José Martín, al otro lado, madrileño, licenciado en Derecho, presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, dirige y presenta programas de crítica de cine en COPE, 13 Televisión, publica críticas en un puñado de revistas, es profesor de la Universidad Villanueva, ha dado clase de cine y moda, crítica, antropología del cine, es autor de varios libros, ha participado también en un documental y ha recibido premios como El Puente de Toledo o La Antena de Plata por su trabajo como crítico en 13 Televisión. Y sin más, vamos a empezar. Se habla mucho del cambio que ha supuesto para el sector la aparición de las plataformas, pero la conversión del cine en un hecho social, íbamos todos a una sala, nos juntábamos 200, 300, 500 personas, en un hecho individual veíamos las películas en nuestra casa, parando, ya se había dado con el vídeo, el DVD o el Blu-ray. A ver, ¿es una cuestión de multiplicación exponencial de la oferta o la cuestión es que ahora las plataformas son las productoras? Arantxa, tú misma. Bueno, pues yo creo que ambas respuestas son correctas. O sea, evidentemente con las plataformas hay mucha más oferta para el consumidor de películas, de cine, y además llegan a muchísimos más sitios que antes era imposible llegar. Pero por otra parte, claro, las plataformas se convierten en productoras y eso pues tiene cierto peligro porque lleva también a una monopolización de la producción cinematográfica, que tampoco es algo nuevo, o sea, que ya existía desde el cine clásico, pues los grandes estudios, digamos, serían también un poco monopolizadores del cine, del tipo de cine que se quería hacer, de la línea que se quería seguir. Pero bueno, en este caso son las plataformas, las grandes plataformas, las que han ocupado este lugar, que puede ser preocupante para el cine independiente, para, bueno, pues, para los autores que se mueven en los márgenes o que tienen un discurso pues, un poco fuera de la corriente predominante o que quieren explorar nuevos lenguajes. Entonces, bueno, pues siempre hay ambivalencia, ¿no? con los cambios y con las nuevas, con las nuevas incorporaciones a nuestro arte, al cine. Yo siempre, estos debates, siempre tengo la sensación de que lo llevamos haciendo desde que existe el cine. Pues dice, cuidado que llega el sonoro y tal, ¿no? Y cuidado que... Claro, sí, esto es una moda que va a pasar y tal, y The Artist y tal, este tema es el tema central de esa maravillosa película, ¿no? Llega luego el cinemascope, o sea, llega la televisión, nos hemos hundido y tal. Y luego, cada reforma de estas son nuevas oportunidades. De hecho... para empezar, creo que todavía falta un tiempo para analizar cómo van a influir las plataformas, porque las propias plataformas son inestables. Ahora se van a comprar unas a otras, van a comprar los estudios. La gente dice, yo no puedo estar suscrito a 6 plataformas porque no tengo dinero. Entonces, ¿cómo accedo a determinados contenidos? ¿Va a haber alguien que las unifique? De hecho, ahora mismo las plataformas se han convertido en videoclubs. Han vuelto los videoclubs porque muchas de las películas que te dicen, no está todo disponible en internet, las narices, está si pagas otra vez, aunque no tengas suscripción, con lo cual es una vuelta al videoclub. Pero por otro lado tienen una ventaja, y es que como tienen una ansia, ahora por lo menos, de contenidos, están dando cabida a nichos que antes no llegaban a los cines ni de broma. Por ejemplo, documentales. El género documental en los últimos 20 años ha crecido exponencialmente. Su llegada al cine, que está en poco tiempo, sí, pero tiene una visibilidad que antes no tenían. Por ejemplo, películas religiosas, pues tienes el nicho del cine cristiano en Estados Unidos, que cada vez tiene más, no sé qué, el cine cultural, pues tiene también su nicho, películas, por ejemplo, de documentales sobre artistas. Ahora ya muchos cines proyectan también ballets, conciertos. O sea, hay como una diversificación de la exhibición cinematográfica que hacía tiempo que no teníamos. O sea, productos que no llegan. Habrá que analizarlo eso,
porque creo que es una oportunidad también para que muchos creadores, también en el ámbito pequeño, tengan acceso al gran público. Y luego, por otro lado, se contagian las instituciones, iba a decir oficiales no tanto, pero sí culturales. O sea, movimientos como el de CaixaBank, que tiene su propia plataforma, donde te llega un montón de cosas, muchas de ellas experimentales en torno a las actividades culturales que están haciendo, pues es una consecuencia del concepto plataforma. Más inquietante me parece lo que tú has dicho al principio. O sea, la pérdida del fenómeno social de ver una película. Que yo creo que eso responde también un poco de criterios del individualismo en el que vivimos. Es probablemente la ideología dominante. Y ahora todo el mundo acaba viendo él solo su película y él sin gozar de lo que es siempre ha sido un espectáculo común en el que además ganas mucho. O sea, ver una comedia con más gente riéndose contigo, a mí me pasa. Yo la veo en un pase y es distinto a verla luego con amigos y digo, oye, mucho mejor esta película de lo que ya había visto. Todo eso se va perdiendo. Aunque sigue habiendo películas que hacen más de 1.000 millones en taquilla. Entonces, es una situación un poco peculiar, pero yo siempre soy optimista en este punto. Arantxa, tú eres optimista también en ese tema, en el que la distribución ahora puede favorecer a productos muy minoritarios, que antes podía haber gente en Madrid, porque en un cine, en una sala de Madrid se daba ese documental o esa película absolutamente exquisita, minoritaria tal, pero que desde luego, no digamos ya el ciudadano de Soria, sino el de Málaga, el de Valladolid, ciudades ya de un cierto tamaño, desde luego no veían. Y que ahora, en cambio, bueno, es verdad que lo ves en tu casa, que no es lo mismo, pero que ahora tiene acceso a ese producto. ¿En ese sentido eres optimista? Sí, eso es lo que me parece más positivo de las plataformas, o sea, poder llevar las películas, el cine, a sitios donde donde era inverosímil que llegasen, ¿no? Eso me parece fantástico, pero es verdad, o sea, ahí estoy muy de acuerdo con Jerónimo, que me parece muy grave perder las salas de cine. Creo que hay que defenderlas a toda costa, porque es más importante de lo que parece lo de la experiencia compartida. Bueno, creo que por dos motivos. Uno, por algo que dijo Susan Sontag y repitió Almodóvar en un corto que hizo, y Almodóvar citaba a Sontag, ¿no? Decía que lo importante de la pantalla de cine no es que sea una pantalla grande, sino que es más grande que tú. Entonces, eso, claro, eso implica una actitud de respeto hacia que sea más grande que tú. No es una cuestión de tamaño, sino de respeto hacia lo que estás viendo, que a su vez se ha hecho con mucho respeto. O sea, sabemos lo que cuesta hacer una película, la cantidad de personas involucradas, las fases del proyecto, o sea, y todo eso yo creo que merece una atención que no es la de uno cuando está en su casa y le entra un WhatsApp y entonces que tiene el mando a distancia a mano, que las condiciones no son idóneas. Entonces yo creo que hay que devolver respeto por respeto. Es la forma también de que el público también sea capaz de llegar hasta el fondo de lo que le están queriendo contar, ¿no? Yo creo que ese compromiso de escuchar y ver con respeto una obra de arte, pues es importantísimo. Y luego también, por lo que había comentado también Jerónimo, lo de las risas con otras, no es solo que sea con más gente, sino hay una cosa muy bonita del cine que es la oscuridad, y el hecho de que tú te ríes con desconocidos, que no sabes si son hombres, mujeres, jóvenes, mayores, si son de qué clase social, de qué raza, es la humanidad compartida. O sea, tú en la oscuridad estás emocionándote a la vez que personas con las que no sabes lo que compartes, o sea, sí sabes lo que compartes, una humanidad que hace que todos nos riamos de lo mismo, que nos emocionemos, entonces esto es algo importante, que yo creo que hay que luchar porque se mantenga, ¿no? Las salas son centros culturales que ya al margen de su comercialidad, que es interesante, que es importante, y que el cine es una industria, y así lo ha sido y así debe seguir siéndolo, pero hay algo que nos debería preocupar también como ciudadanos y como miembros de una sociedad. Porque además la experiencia cinematográfica no acaba en la proyección. O sea, la ventaja que tiene la experiencia como en una sala es que luego la comentas. Y claro, el concepto cineforum es fundamental para crear afición en las nuevas generaciones. Vale que una familia puede hacer un cineforum familiar, pero se queda todo en la familia. Y sin embargo, si estás en un ámbito distinto, lo has visto con gente diversa, has ido con un grupo de amigos que tienen visiones totalmente distintas a la tuya, la riqueza de interpretación de una película es brutal. No solo el visionado, que efectivamente es muy distinto a verlo tú solo y en una sala y compartido, la emoción. Eso es totalmente distinto. Sino también el post, porque genera mucha más afición. Es verdad que luego se pone de moda una cosa y acabas hablando en el trabajo de tal serie, de tal película, tal. Vale, bien. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que la experiencia de haberlo vivido en directo. Y si yo en ese sentido las salas...
hay una cierta tendencia, esto es una idea que... O sea, se ha perdido, por ejemplo, el concepto de cineforum en muchos sitios, también por un asunto, y es la ley de protección de los autores. ¿Por qué? Porque las trabas para hacer una proyección pública de una película son brutales. O sea, ahora hasta en el ámbito universitario cuesta proyectar una película entera. En teoría deberías pedir autorización por esa proyección, que no está articulada en la mayoría de las distribuidoras, que no está muy bien articulado ese tema. Y dices, y yo tengo problemas con ese tema. O sea, si quieres hacerlo legalmente. ¿Por qué? Porque tiene una consideración del ámbito familiar, la ley, que es enormemente restrictivo. O sea, fuera de una proyección en el ámbito familiar, proyectar una película en una clase, incluso de comunicación audiovisual, en teoría tiene problemas, tienes que pedir autorizaciones. Y eso es perder la posibilidad de hacer cineforums en los ámbitos más variados. Desde una parroquia, como se hacían antes, a un colegio, a un grupo de amigos con una cierta entidad. O sea, cuesta mucho, no está muy bien articulado eso. Porque la ley es muy restrictiva y dices, vale, y luego si me facilitas una tarifa plana, yo como institución, pero es que luego vas a los que tienen tarifas planas y dicen, no, yo es que solo tengo 30 distribuidoras y las majors no las tengo. Entonces, si yo quiero proyectar algo de Disney, ¿qué hago? Con lo cual se está perdiendo la cultura de compartir los conocimientos cinematográficos con otras personas. Es un desafío y sé que lo que digo es un poco políticamente incorrecto, pero de verdad que yo lo estoy sufriendo como profesor, como cinéfilo y tal, la pérdida del sentido comunitario del visionado de una película. Y la ley va un poquito a defender esa visión individualista de que fuera del hogar cualquier proyección necesita una autorización, una licencia de proyección que te puede costar 700, 800 euros. Que no se lo puedes pedir a un colegio, a una parroquia, yo que sé, a un centro cultural, ¿no? Entonces ahí yo creo que podría ser más generosa la ley o articularlo de otra manera para facilitar la cultura cinematográfica. Sí, que cuando no haya ánimo de lucro... Claro, esto, pues o sea, ese es el tema. Que no se cobre. Pero de verdad que ni ánimo de lucro ni nada. O sea, fuera, en cuanto sales del ámbito estrictamente doméstico, es durísimo las condiciones, ¿no? Luego os preguntaré sobre cómo está cambiando la narrativa cinematográfica por la presión de las plataformas que trabajan con unos condicionantes muy esto. Pero el tema de los cines, por dedicarle un minuto solo. En España están desapareciendo muchos cines, hay un montón de localidades de 50.000 habitantes, no estamos hablando de pueblos de 1.000, donde no hay cines. Hay países como Francia que las municipalidades mantienen cines, es verdad que igual solo proyectan películas jueves, viernes y sábado, pero los mantienen abiertos. No sé hasta qué punto eso es sostenible a largo plazo. Pero la desaparición de los cines entiendo que es un problema que va más allá del puro hecho, porque tiene algo de filosofía de fondo de lo que está pasando con el cine, ¿no? Y de lo que puede pasar con el cine en un momento en el que haya muchos menos cines todavía que ahora, ¿no? Sin duda. Sí, es verdad que caminamos hacia un modelo en el que el cine va a ser casi como el teatro, como un lujo, ¿no? Algo especial, y que las personas, sobre todo, además yo lo he notado mucho a partir de la pandemia, se han acostumbrado ya a ver todo en casa y a no salir. Y es una pena que lamento muchísimo, pero también pienso que esta necesidad profunda de contar historias, de transmitirlas, de escucharlas, de recibirlas, va a saber adaptarse a los canales que haya y va a seguir saliendo por las rendijas que le ofrezcamos, ¿no? Es verdad que ha cambiado el propio negocio de exhibición cinematográfica. Yo lo he vivido muy en directo, porque toda la época, en cuanto yo me dediqué en el año 87, empezaron a cerrar todos los cines alrededor de donde vivía. Entonces, recuerdo haber visto Platoon, que es la última película que proyectó el Cine Urquijo. Entonces, pero a la vez, cines como El Paz, por ejemplo, que le premiamos, el Círculo de Escritores Cinematográficos, se ha adaptado. Tiene un público más bien mayor, es verdad que tiene que ganar al público joven, lo está ganando con proyecciones por las mañanas para colegios, o los Verdi, tanto en Barcelona como en Madrid. Es un tipo de exhibición distinta. Tú tienes ya eventos, proyectas conciertos, tienes descuentos por las mañanas, a hora extraña, para la tercera edad. Ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito de la tercera edad hay muchísima gente que va más al cine que antes, porque hay unas ofertas estupendas en muchos cines. Pero eso se lo han currado. Tanto el Cine Paz como el Verdi, como otros que lo están haciendo bien, que han podido crear su nicho dentro de un universo que más bien dominan los centros comerciales, algunos de los cuales funcionan muy bien, supongo, no tengo los datos, porque desde luego sigue habiendo películas que va mucha gente a verlas. Entonces, y estos sí que tienen mucha gente habitualmente con películas que son muy variadas, incluido documentales, insisto.
proyectándola 2 veces a la semana, 3. O sea, se ha flexibilizado mucho también el negocio de la exhibición cinematográfica y creo que hay modelos a seguir. De hecho, en Madrid hay un caso estupendo que son los cines embajadores, que han hecho cines de barrio pequeñitos, muy fáciles de controlar. Han puesto 6 salas, me parece que tienen en total, entre Embajadores y Embajadores Río, sí. Y están haciendo una labor de barrio estupendo, también con proyecciones por la mañana, con algunas proyecciones en versión original subtitulada, otra doblada, que ya es de hilar fino, sí. Es decir, cosa que me parece muy interesante eso. Y por supuesto, la iniciativa pública, bienvenida sea. Se me ha olvidado el pueblo, pues un pueblo de Toledo donde el cine que había lo compró el ayuntamiento. Y puso todo centro cultural. Y él gestiona, tiene un gestor de contenidos de la esta y va sacando todas las películas de la semana con bastante... y con actividades culturales de cineforum sobre películas clásicas y tal. Maravilloso, ¿no? Sí, yo añadiría que es muy esperanzador que los cines embajadores sean un caso de éxito. Sí, porque además abrieron en la pandemia, cuando todo el mundo dijo, pobre gente, se va a estrellar. Y de pronto les ha ido también que han tenido que abrir una segunda sala y han abierto sede en Oviedo. Sí, también es verdad, por cierto, esto es contagioso el fenómeno. Sí, que no es solo, bueno, Madrid siempre tiene más oferta cultural, ¿no? Pero es muy alentador que en otras ciudades también se esté... Además, con ese modelo de programación muy variada, en el que cabe todo. Películas de arte y ensayo, comerciales, infantiles, familiares, es genial eso. O sea, quiero decir que en ese sentido basta ver la producción española de este año para darse cuenta de que así a bote pronto no ha sido muy negativa la influencia de las plataformas. O sea que estamos produciendo más que nunca. Otra cosa es cuánto llega y cuánto no llega. Otra cosa es la taquilla. Otra cosa es la taquilla estricta. Pero claro, luego la difusión internacional no hay parangón. O sea, nunca las películas españolas hayan llegado a millones de espectadores en todo el mundo. Pues están llegando a través de las plataformas a millones de espectadores y algunas con un éxito enorme. O sea, que Sirat llegue a los Oscars como ha llegado, siendo una película claramente minoritaria, de arte y ensayo, difícil, una fábula moral complicada, que eso un distribuidor habitual le hubiese costado hace años estrenarla en salas y que llegue donde está llegando y que la vea todo el mundo. Y eso que todavía no está en plataforma, me parece que Sirat todavía no está, a lo mejor está ya todavía, no lo sé. A millones de personas, o sea que... Ahora sí que quiero preguntaros sobre el tema de la narrativa, del modelo narrativo del cine. A ver, ¿cómo influyen las plataformas? Porque, claro, las plataformas obedecen a unos algoritmos, saben que sus abonados tienen unos gustos. ¿Cómo afecta en cuanto a los temas elegidos para las películas, en cuanto a la duración, los rodajes, los contenidos, la elección de actores y de actrices? ¿Cómo afecta? Pues en mi opinión muy negativamente, porque se trata de unas imposiciones que nacen, como bien has dicho, de unos algoritmos, de unas consideraciones que no tienen que ver con consideraciones artísticas. Entonces, bueno, pues es peligroso. Yo creo que lo describe maravillosamente Nanni Moretti en una de sus últimas películas, El Sol del Porvenir, donde cuenta la vida de un director de cine que está rodando, mayor, y que se queda sin dinero. Y entonces la gran salvación es Netflix, que tiene una reunión con ellos, ¿no? Y la secuencia de esa reunión, porque con sentido del humor es la mejor manera de contar las cosas, es por un lado desternillante y por otro lado angustiosa, ¿no? Porque hay un panel de los representantes de Netflix que son muy jóvenes, vestidos de una manera muy conservadora, parecen muy viejos vestidos. Él, que es un director mayor, pero es muy informal. En cambio, los de Netflix van como para ir a la oficina con traje chaqueta y corbata, con uniforme. Sí, que contrasta con los jóvenes que son, ¿no? Sí. Y no entienden nada, es una conversación de besugos que retrata muy bien lo que puede suponer Netflix para un autor. Y bueno, y también la condena a la que se ve abocado, ¿no? Porque hay que pasar por ahí, porque realmente no tieשיש otro canal muchas veces, ¿no? Y pues, incluso tienes que dar las gracias, ¿no? De que Netflix se fije en ti, pero... Yo creo que hay que esperar un poco, porque eso está pasando, ciertamente, y ves que hay una uniformidad en todos los contenidos. O sea, Netflix necesita tener las películas familiares que tiene Disney y las copia, tal cual. Necesita tener el burne de otros y se hace un burne que es clavado al otro. ¿Me entiendes? O películas familiares, eso está pasando. Pero a la vez se está dando cuenta Netflix de que hay un público que no entra a eso. Y está empezando a comprar producciones que no son suyas
que no se había planteado hacerlas y están teniendo éxito. O sea, en los nichos que hemos hablado antes, y de pronto hay alguna película de animación de esta de ámbito cristiano que la pilla Netflix y le va fenomenal con ella. Pues el siguiente paso es que se plantean los ejecutivos, oye, ¿por qué no las hacemos nosotros también para este público que no nos lo hemos planteado? Porque es que empieza a pasar esto. Como ellos tienen producción en todo el mundo, se enriquece mucho. O sea, no hubiéramos tenido aquí en España el boom del cine coreano si no es por Netflix. Que de pronto te ha llegado toda una inundación. O sea, es ambivalente. Y luego, Netflix, esos ejecutivos no se atreven con determinados directores. O sea, las últimas 2 películas de Martin Scorsese son de Netflix. Y probablemente no las podría haber hecho sin Netflix. Lo cual, y son bastante buenas, en mi opinión. Problema que tiene, que es un problema endémico. Como no tienen tíos que sepan mucho, no hay nadie capaz de parar a Scorsese. Y son un poco largas, con un buen productor hubiesen estado mejor ajustadas según una producción tradicional. Pero ojo, que con estos están haciendo películas muy interesantes que a lo mejor no las hubiesen hecho en el contexto habitual de la industria de Hollywood. De hecho, basta ver que la industria de Hollywood está en una grave crisis, porque dices, y lo que está premiando ahora mismo la academia son precisamente las salidas de pista de la industria tradicional de Hollywood. Cosa que por otro lado pasaba ya en la época clásica. Que había que romper un poco las inercias del sistema de estudios para que surgieran nuevos estilos de cine. Con lo cual yo soy optimista, porque ellos mismos se dan cuenta de que no pueden estar repitiendo fórmulas, porque luego llega un momento en que miran los datos y no les salen. Dicen, no, aquí hay que buscar también nuevas voces, nuevos modos de hacer, y luego esta gente buenísima que tenemos, que está todavía en forma, como Martin Scorsese o como otros directores, vamos a darles hueco, a ver qué pasa, ¿no? Con sus defectos creo que están haciendo una función. Todas las plataformas, pues además, todas están compitiendo entre sí. Y vas viendo que algunas son más rigurosas, menos repetitivas. Es que Netflix es muy acumulativa. Porque claro, está compitiendo con Disney, que Disney, claro, el fondo que tiene, vete tú a ganarle. O sea, pues es que tiene animación de stop motion, tiene para todas las edades. O sea, creo que es interesante la situación actual y que va a cambiar, va a cambiar un poco porque no todas las plataformas se pueden sostener. Arantxa, supongo que no se rueda lo mismo cuando tú piensas que, aunque luego la película se pasa en televisión en una segunda ronda, pero inicialmente se va a estrenar y se va a ver en una pantalla de 12 o 14 metros, que cuando tú ruedas pensando que esa película se va a ver en una pantalla de televisión doméstica, no digamos en una tableta o un móvil. Es decir, por poner un ejemplo clásico ya, El Señor de los Anillos, la batalla del abismo de Helm, vista en una tableta, es un conjunto de puntos sin significado alguno. Quiero decir que al final producir para televisión, para ver en televisión, termina con un cierto tipo de cine que no tiene sentido, ¿no? Entiendo. Desde luego. Lo que pasa es que yo creo muchísimo en la vitalidad de los autores y de los creadores, y creo que son capaces de adaptarse a lo que viene y de seguir imponiendo sus puntos de vista o sus visiones del universo y transmitiéndolas a las demás, ¿no? Es curioso, es que hay mucho que reflexionar aquí, porque al margen de la llegada de las plataformas hay algo también muy interesante que ha pasado en las últimas décadas, ¿no? Y es que al hacerse el cine digital, de pronto se ha hecho muy accesible para todo tipo de autores. Es decir, una persona en un pueblo de Colombia con su móvil puede hacer un relato, ¿no? Y ese relato a través de YouTube se puede ver. Entonces, de pronto hay ahí como dos fuerzas encontradas. Por un lado, el impulso de monopolio y centralizador de las grandes plataformas, y por otro lado, la apertura de la técnica que permite que se hagan películas de una manera muchísimo más asequible y más económica, más barata que se hacían antes. O sea, cuando mi generación empezó a hacer cine, pues hacer una película implicaba muchísimo dinero. Ahora, por ponerte un ejemplo, la última película de Fernando Colomo se ha hecho con móviles. Y el director de fotografía ha sido nada menos que José Luis Alcaine. Sí.
Entonces, y ha sido por un problema de financiación en principio. O sea, bueno, aparte de... Alcaín es una persona que está constantemente pensando en renovar, es un maestro del oficio. ¿Qué edad tiene? Tiene 92 años, yo creo. Tiene no sé si llega no estoy segura, 90. pero vamos, es una... En la rueda de prensa con nosotros fue divertidísimo, porque nos explicó él con total... Claro, tiene todos los premios del mundo, ha pasado por todo el mundo. Dice, no, muy interesante lo de los móviles, todo hecho con móviles. Parecía un niño con zapatos nuevos. Es decir, yo iba a poner ese ejemplo porque me llamó la atención y es verdad lo que dices, totalmente. O sea, que se abre paso de algún modo y luego tú empleas eso, decir, hoy se ha estrenado una película que se llama Sin Piedad, hecha para el cine, se estrena en cines, pero sabe que va a acabar en esto. Y dice, vale, voy a poner 6 o 7 escenas de acción a la antigua usanza, rodadas sin efectos especiales, montó un follón en Los Ángeles que te mueres, y todo lo demás es digital porque es muy original. El asunto es un futuro distópico en el que una IA te juzga directamente y te ejecuta, en los casos más extremos. Claro, tiene acceso a toda la documentación de la policía, usted tiene un 98% de posibilidades de ser culpable. Tiene hora y media para defender su inocencia. Es al revés, o sea, la carga de la prueba en el... Y tiene acceso a todos los datos que yo tengo. Interesantísimo. Porque esto es muy asequible en pantalla pequeña, te va muy bien, pero luego el que quiera gran cine tiene una secuencia de acción estupenda, con lo cual te puede funcionar muy bien, tanto en cine como en una pantalla pequeña. Y dices, tío, esto, y efectivamente va influyendo en el lenguaje cinematográfico. Muchísimo. Claro. Por ejemplo, yo he hablado mucho con profesionales cuando estamos montando, rodando una película. Claro, tú piensas, ¿esto dónde se va a ver? Sí. Y sé que hay... Rafael Reparaz, el director de fotografía con el que estoy... Teo Delgado, perdón. Otro grande. De fotografía, me comentó, es que yo hago el etalonaje 2 veces. Uno para salas de cine y otro para televisión, porque claro, la luz, si tú estás en completa oscuridad, pues puedes apreciar unos matices de penumbra y de tal que en tu casa no vas a apreciar. Entonces yo no puedo hacer un solo etalonaje, tengo que hacer 2. Y depende de si el producto va a televisión, la película va a televisión o va a cine. Y luego también nosotros, o sea, yo al montar pues, también pienso, a ver, si estoy pensando en la pantalla grande, pues tengo más querencia por los planos generales, por tal, pero si sé que se va a ver, que a veces tienes que hacer la versión para televisión, o sea, pasa mucho, haces la versión para cine, que tendrá su recorrido, no olvidemos también los festivales, porque cuando Jerónimo hablaba de lo importante que era pues que Netflix había defendido había traído el cine coreano, bueno, también están toda la labor de los festivales por supuesto. Te traen cinematografías de países muy interesantes, desconocidos, ¿no? Por eso Netflix acaba trayendo también, o sea, pero eso me gusta porque es entrar Netflix en el circuito habitual del cine. O sea, te van descubriendo los festivales gente y Netflix, que no es tonta, dice, Corea. Y tiene una cantidad de géneros diversos, también de animación, los meto también. O sea, entra dentro de lo que es el gran espectáculo del cine, con lo cual me alegra eso. Sí, es verdad que son fundamentales los festivales, claro. Sí. Nos queda un poco más de 5 minutos. Quería preguntaros 2 cosas o 3 rápidamente. Una primera, claro, la existencia de las plataformas lo que ha hecho es que prolifere el trabajo, hay que hacer series, hay que hacer... Entonces, claro, directores, guionistas, músicos, por supuesto, intérpretes, iluminadores y tal, tienen mucho más trabajo del que había hace 10 años. Supongo que muchos están encantados. Bueno, eso es muy positivo. Sí. Y además eso redunda en la calidad del cine, porque que los técnicos vayan aprendiendo de maestros de otras generaciones, o sea, que trabajen mucho, hace que las películas luego tengan una factura importantísima. Y entonces, bueno, pues cuando llega un autor que tiene algo que decir, se encuentra que además de su visión, pues tiene a su alrededor un equipo que le arropa de un alto nivel técnico. Y eso se consigue con la frecuencia del trabajo. Entonces es buenísimo a todos los niveles que haya mucho trabajo. Claro. Luis Tosar me decía en una entrevista hace un mes o así, dice, eso es verdad, pero él, que es muy peleón en este punto, dice, pero, claro, las plataformas quieren famoseo, quieren tíos ya consagrados, están repitiendo fórmulas, con lo cual los que estamos en el candelero tenemos más trabajo que nunca y algunos que van accediendo poco a poco al estrellazgo, pero hay muchos actores y actrices todavía en paro. O sea, pero es verdad que hay más posibilidades. Dice, eso sí, o sea, el problema que tenemos es que tenemos demasiadas ofertas, los actores, los famosos y tal. Porque claro, quieren repetir fórmulas, quieren ya gente, arriesgan menos,
Pero bueno, creo que hay más trabajo que nunca, eso lo saben, sobre todo en el ámbito técnico, y estoy totalmente contigo, que siempre España ha sido poderosísima, que se han hecho superproducciones buenísimas porque hemos tenido unos profesionales impresionantes. Pues ahora tenemos más oportunidad que nunca y los tenemos fuera ya. Están haciendo producciones fuera muchos de ellos. O sea que... Antes de la última pregunta, que es un poco el qué hacer, una cuestión. Ya sabemos que las series no son cine, pero el hecho de que haya una oferta de series extraordinaria, que mucha gente llega el sábado y se pega maratones de 11 de la mañana a 11 de la noche solo parando para comer y cenar. Claro, las series consumen una parte muy importante del tiempo de ocio que hace solo 10 años habríamos dedicado, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas, al cine. Con lo cual, ¿qué pasa? Que las series que también dan trabajo a directores, actores, todo esto, en el fondo son un enemigo, aunque no sea un enemigo directo, pero sí un enemigo soterrado del cine porque te comen el tiempo. Es una pregunta complicada. No estoy de acuerdo. Yo soy bastante abierta. O sea, yo creo que los géneros, al final, la serie es una cuestión de formatos. Es una película muy larga, ¿no? Como las novelas por entregas, ¿no? Que se va entregando al espectador, ¿no? Y al final, bueno, siempre ha pasado, ¿no? Que géneros que nacían en los márgenes o que parecían un enemigo al final acaban ocupando el terreno central y no tiene por qué ser malo. Es verdad que las series, claro, cuando se alargan mucho, pues tienden a repetirse o a perder un poco del vigor con el que han empezado. Pero yo creo que hay que ser abierto y hay que mirar el trabajo. En las series hay magníficos guionistas, trabajos excepcionales de actores, o sea, todo lo que sea dar pábulo a que la narración cinematográfica prospere y avance, creo que tiene que ser un aliado. Sí, yo estoy de acuerdo. No tiene por qué ser un enemigo del cine, tiene que ser un aliado. Estoy de acuerdo con ella. Lo que pasa es que efectivamente es el ámbito donde más se nota la repetición de fórmulas. Entonces, joder, ya es que te cansas ya de las series, ya vas viendo. Porque en realidad son un poco lenguajes distintos. O sea, sobre todo si es una serie larga. Una miniserie, en el fondo, es una película partida. Hay miniseries de 2 horas, 2 horas y media, y dices, bueno, esta la han partido, pero la continuidad es clarísima. En otras es que se repiten, vuelven atrás, o sea, ahí hay de todo. Y en cierto modo tiene un cierto lenguaje distinto. O sea, más esquemático que el cine, así. Grosso modo, es verdad, pero bueno, es como un género distinto. Sí, también quisiera simplemente apuntar muy rápidamente que también cada historia pide su formato. También es verdad. Porque hay historias, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, ¿no? Que Sí, Mario Camus hizo una serie de 10 capítulos y por fin le dio a esa película, a esa historia, sin duda, el tiempo que merecía. O sea, habían hecho adaptaciones pues muy reductoras. Tienes toda la razón. Basta recordar Santa Teresa de Jesús, la serie que hizo Josefina Molina, que era impresionante. O sea, bueno, no digo más, pero sí hay historias que piden un corto y hay historias que piden 10 horas. Sin duda, estoy contigo. Yo en ese sentido tampoco soy receloso, aunque efectivamente cuando me dicen los mejores guionistas están en la serie, digo, bueno, ¿cuántas películas ves tú al día, me entiendes, a la semana? Sí, claro. Vamos a hablarlo, porque es que, claro, dices, sí, entiéndeme, o sea, que yo veo muchas, y entonces hay muy buenos guionistas también. Telegráfico, porque ahora que sí, tenemos creo que 2 minutos. Arantxa, ¿cómo está el género documental en España ahora? Y luego os pregunto ya por el reto final del cine. Esta pregunta muy concreta para ti. Pues yo creo que está prosperando, lleva ya muchos años, ocupando terrenos en las salas, en el tiempo, en la mente del espectador y bueno, es muy importante no confundirlo con el reportaje televisivo, que también merece un respeto y tal, pero que no tiene nada que ver. El documental es un género cinematográfico desde los inicios del cine, es más, el cine inició siendo documental, las películas de los hermanos Lumière eran documentales y Flaherty con Anouk el Espía ha acompañado siempre al cine con grandísimos ejemplos a lo largo de todas las décadas, ¿no? Y yo creo que ahora pues es un género que está cada vez más potente en las salas, en la imaginación, y no sé, y es un género del que yo estoy enamorada, entonces solo puedo hablar maravillas. Y luego que ha influido mucho en el cine de no ficción, en el cine de ficción, perdóname. O sea, porque la gente quiere autenticidad. Y la cámara en mano, el estar ahí, el ver a la gente, ya lo usan muchísimas películas, como si fuesen documentales, y no actores como actores. Os pido una respuesta telegráfica. ¿Tenéis miedo de que, o qué opináis sobre la posibilidad de preservar el cine tal y como hemos conocido, o que
que el cine quede reducido a películas carísimas, llenas de efectos especiales, pensadas para verlas en pantallas enormes, en formatos especiales, pantallas cilíndricas, como hay en muchos sitios, que el cine quede... El cine como eso que decíamos, sentarnos en una sala, quede reducido a eso porque todo lo demás lo veamos en casa. ¿O pensáis que dentro de 30 años va a haber cine tal y como lo entendemos en salas de cine? Respuesta telegráfica, por favor, que nos hemos ido de tiempo ya. Yo creo que hay esperanza, siempre hay. Algo inventaremos para seguir viendo cine juntos, de alguna manera, o sea, con ese fenómeno colectivo. O sea, yo estoy convencido de que no se va a ajustar todo, lógicamente, pero es que ese individualismo también cultural de consumir tú solo el producto cultural, creo que no es lo más deseable. La gente se cansará de hacerlo y volveremos de algún modo al cine como siempre lo hemos tenido. Bueno, telegráficamente el cine no es solo industria, es también arte y el arte resiste. Esa es su esencia. Lo compro. Muy bien. Arantxa, Jerónimo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo y les cito ya para la próxima entrega de Hablamos de. Muchas gracias.